¿Ahora me oyen? Dispensen. Aprecio la invitación a venir a la Ciudad de México para hablar a esta conferencia hoy en día con un grupo tan estimado de ponentes. Sobre todo quiero agradecer a Patti y a Gaby por arreglar esto, por organizar esto y también organizar mi viaje. Mi conferencia es personal y va a narrar un conjunto de actividades asumidas en el área donde Leonora Carrington nació. Yo soy productor de películas, ejecutivo de películas y soy profesor de cinematografía en la Universidad de Edge Hill, que está cerca de Liverpool. Se habrán dado cuenta que estoy siguiendo el tiempo con mi reloj Beatles, de los Beatles. Como sabrán, son la mejor exportación de Liverpool. Esta es la zona de donde provengo. Primero encontré la obra de Leonora Carrington cuando leí su obituario de su muerte en el Guardian en 2011, y el obituario fue escrito por Moorhead, que es miembro de... Ha escrito muchos libros sobre Leonora Carrington. Lo que me sorprendió a mí fueron dos cosas. La primera cosa es que, como alguien involucrado en los medios de comunicación, el arte y la cultura en el Reino Unido, el nombre de Leonora Carrington no me era familiar. No había conocido su nombre. Hay una Dora Carrington. Está la familia Carrington en Dallas, una familia avara del petróleo, pero el nombre de Leonora era nuevo para mí, me sorprendió. Me hizo preguntarme por qué la historia y la cultura de esta gran artista no era tan conocido en el país donde nació. Había habido exhibiciones recientes, una genial en Chichester, pero en general su nombre no era tan conocido. Eso me sorprendió. La segunda cosa que me sorprendió fue el obituario que mencionó que nació en Clayton in the Woods. Y me di cuenta que era a 8 millas de mi universidad. Me hizo pensar que debería de haber una actividades desarrolladas para honrar y celebrar su trabajo en el lugar de donde ella proviene. Por eso he usado esta palabra tan rara de relancasterización de Leonora Carrington. Es muy difícil de pronunciar en inglés. Quizás en español no se puede pronunciar. Sin embargo, si usted es de Lancaster, el condado donde ella nació, se le llama lancastriano. Así como si eres de México, se te llama mexicano. Si eres de Liverpool, como yo, se te llama Scounser. Si eres de Lancashire, se te llama lancastriano. Si eres de Lancaster. Con colegas en la universidad empezamos un proceso de lo que llamamos la relancasterización de Leonora Carrington. Y esto es algo que sigue. Y quiero explicar algunas iniciativas en las que estamos involucrados. Creemos que es importante por 3 motivos. La primera es, nos gustaría honrar la influencia del área donde ella proviene en su trabajo. Cuando hablé con Gabriel en una exposición en Liverpool, le dije, tu mamá, Leonora, tenía buenos recuerdos de Lancaster. Él me dijo, pensaba en Lancaster todo el tiempo. Para mí fue una clave, eso fue una clave. También la palabra que hacía referencias, alusiones a la topografía, el paisaje, el tipo de atmósfera visual en esa parte del mundo, Lancaster. La segunda cosa que pensé que era importante era hacer un mapa de la presencia de Leonora Carrington en esa parte del Reino Unido. La casa donde había vivido, lugares a los que hubiera ido a los 18, 19 años. Había lugares a los que está conectada la familia. Hay trabajo que quizás ella haya realizado allá.
vistas, paisajes, que quizás haya pintado escenas de esa parte del mundo. Por lo tanto, era importante que en esa área se tomaran iniciativas para traer su obra de regreso al lugar de donde salió y traer la atención del mundo hacia allá. Entonces fui a Dublín a una exhibición sorprendente que mostraba su obra y fue en el Museo Irlandés de Arte Moderno. Aquí empecé a comprender algunas de las preocupaciones que tenía Leonora Carrington, su involucramiento con el movimiento estudiantil en México y empecé a conocer un poco más de su obra y empecé a comprender también estando yo involucrado en la industria cinematográfica, que Leonora Carrington también tenía un antecedente en el cine. Ella fue directora de cine en algunas películas. eh, También actuó en películas mexicanas con Luis Buñuel. Y para mí ella es una persona del cine también y eso me empezó a interesar y a querer explorar más su obra. También quería invitar a una galería importante en el noroeste de Inglaterra para que organizaran una exhibición sobre Leonora Carrington. Y fui a Liverpool porque el curador, el Francesco Manacoda, que era director artístico de esta galería, recibió bien la idea y con el apoyo de la Embajada Mexicana en Londres y con el apoyo de la familia Carrington, se organizó también con el apoyo de mi universidad y con mi supervisor especial, organizamos todos una exhibición fantástica y pude llevar a Liverpool a miembros de la familia Carrington de México, desde México y también un grupo de la familia Carrington que yo conocí y que de hecho vivían en el noroeste de Inglaterra porque la familia Moorhead y la familia Carrington seguían siendo presencias prominentes en esa parte del país. Una de las cosas que surgieron a partir de que yo conocí a la familia fue el descubrir aspectos y elementos de la obra de Leonora que no se habían expuesto públicamente y una de las joyas que hubo en la exhibición fue un cierto número, creo que al final fueron 10, de dibujos tempranos de alrededor de 1932, una serie y secuencias de la luna hecha por Leonora. Y estos trabajos nunca se habían expuesto públicamente. La exhibición fue una oportunidad increíble para obtener material, para exponer material que literalmente había vivido en una casa que estaba a 5 minutos en coche de mi universidad. Así que pude de un cierto modo rescatar esta obra y pudimos montar todo en la exposición. También se incluyó un elemento fílmico en esta exhibición, así que junto con la exhibición que hubo en Liverpool, mis colegas se empezaron a involucrar con el entorno de Leonora como escritora. Su obra también se empezó a discutir, a leer en lecturas públicas, porque ella escribió muchos cuentos y ella influyó también en otras personas que escribieron. Mis colegas que trabajaron en Dance Pit con el imaginario y en esta exhibición en Liverpool, se hizo una obra que se presentó 8 veces, ahora está en línea, y ellos, esta pieza de danza que se llama Imaginarium, se presentó 8 veces. Y también otra tercera cosa que resultó de esta exhibición fue una serie de conversaciones que tuvimos en el campus, en particular con Joanna Moorhead, donde ella debatió y discutió mucho el trabajo de Leonora con Francesca Manacoda, de la Galería de Liverpool, y en línea se pudo hacer esta discusión y me parece que tuvo como 800 vistas esa discusión, que me parece que es una pieza fascinante de reflexión sobre la obra de Leonora Carrington. Y algo final que quisiera mencionar con respecto a esta lancasterización de la obra de Leonora Carrington fue la exhibición tuvo lugar en un edificio al que se le llamó el edificio Leonora Carrington y se trata de una serie de edificios que reflejan muy bien el espíritu de Lancaster, este condado de Lancaster.
podría ser un lugar industrial y una nave industrial, pero ahora es este inmueble que se llama ahora con el nombre de Leonora Carrington. Así que esto se hizo para traer atención a la obra de un artista que surgió de esa área y obviamente lo refleja en su obra. Ella tuvo un antecedente familiar bastante estricto en su vida y eso lo refleja en su obra. Al mismo tiempo, muestra aspectos del Lancaster que ella conoció. Esto permeó a su obra y lo cual da un juego muy interesante de factores y elementos. Conforme vamos avanzando y conforme avancen las celebraciones del centenario el día de hoy, vamos a ver fotografías de mis colegas en el campus y en el edificio de Leonora Carrington. Ellos querían que les mostrara estas fotografías a Gaby y a Patty. Después se las voy a mostrar. El 30 de junio fuimos a un simposio a una universidad y apenas va a ocurrir este simposio, perdón, en junio próximo. Y van a venir una serie de ponentes, entre ellos Catriona Macara, y se va a hablar de la obra de Leonora Carrington. Se va a hablar de Chloe Arichis y Leonora Carrington y también se va a mostrar un documental que fue ejecutado por la BBC a propósito del centenario de Leonora Carrington. De forma bastante intrigante, el productor de ese documental es Tilda Swinton. Es una actriz del Reino Unido, bueno, ahora ya pasó a Hollywood también, y ella siempre ha sentido una fascinación por el arte radical y experimental. Ella trabajó mucho con Derek Jarman al inicio de su carrera, así que va a haber discusiones muy interesantes y eventos muy interesantes ese día, del 30 de junio, y si quieren conocer más al respecto, acérquense conmigo después y les voy a explicar y a dar más información. Y finalmente, para concluir mi presentación, porque ya mi reloj de los Beatles me indica que me quedan únicamente 2 minutos más, así que quisiera leer algo. Es una reflexión con respecto a cuán poco se conoce de la obra de Leonora Carrington. Stefan y Joanna Moorhead en el Reino Unido se han encargado de divulgar su obra, pero más allá de eso se sabe poco. Esto salió en un periódico local y dice: querido editor, me hicieron avisar sobre la muerte de la artista surrealista Leonora Carrington, que nació en Chole y es originaria de la ciudad que está justo aquí al lado. Entonces, en Preston, en una galería de arte, hubo una exhibición de ella. Preston es un pequeño pueblo de Lancaster y nunca había visto nada como sus pinturas antes, son fascinantes. Después de haber visto su obra, investigué más y descubrí de dónde surgía la vida y toda la emoción con respecto a la obra. Ahora ya la conocemos y ya sabemos que hay una obra muy vasta. Ella quisiéramos que fuera más apreciada en Inglaterra o por lo menos en su lugar de nacimiento natal. Y Eccleston es una ciudad muy, muy pequeñita. Ahí hay un lugar en Eccleston que es uno de los molinos de su padre y ahí había una instalación que ya desapareció. Al parecer es una mujer que fue grandiosa, Vivian Coles. A mí me encanta este tipo de publicaciones porque esto me indica que... Queda un minuto. Esto me indica que hay interés sobre su obra, existe y simplemente tenemos que encontrar nuevos modos de divulgar la obra para que la gente la conozca. Y a manera de conclusión, este es un dato interesante que la Galería de Arte Moderno de Liverpool también es importante para que se conozca su existencia. Se esperaba que
iban a recibir 8,000 visitantes, porque bueno, estas cifras siempre se tienen que compartir al Ministerio de las Bellas Artes, y sin embargo duplicaron las expectativas. En lugar de recibir 8,000 visitantes, recibieron 16,000, y esto fue muy importante. Esto les demostró y nos demostró a nosotros que y esto tiene que ver, obviamente, con el Reino Unido. Sin embargo, yo le llamo a esto un nuevo interés sobre su obra. Por muchas razones, su obra no se ha reconocido y no se ha abordado del modo que debería haberlo sido. Y es por eso que yo llamo a esta vuelta a Lancaster de la obra de Leonora Carrington.